Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En este programa hablaremos sobre derechos de los animales a propósito del proyecto de ley antitaurina que el 28 de mayo de este año fue aprobado en la Cámara de Representantes y está a la espera de sanción presidencial. Yesid, Camilo, después de 14 intentos, el Congreso de la República decidió que las corridas de toro, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, encierros y sueltas de vaquillas estarán prohibidas en Colombia a partir del año 2027. Esta decisión es el resultado de un cambio cultural y jurídico sobre los derechos de los animales, en particular su reconocimiento como seres sintientes e incluso como sujetos de derecho, lo cual tiene una profunda implicación en múltiples áreas de la vida social. Así es, el tema de la protección y de los derechos de los animales ha estado en el debate jurídico nacional e internacional desde hace ya varios años. En 1978, la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, donde se les reconoció como sujetos de derecho. Por su parte, en Colombia, la Ley 1774 del 2016 reconoció a los animales como seres sintientes y estableció que estos deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor. De otro lado, los jueces de la República han tomado decisiones en las que han avanzado en lo atinente a su ámbito de protección, reconociendo, por ejemplo, la personalidad jurídica de los animales. Así lo hizo la Corte Suprema de Justicia en una sentencia relacionada con el traslado de zoológico de un oso de anteojos y también el Tribunal Superior de Bogotá en una reciente decisión en la que reconoció la protección de la familia multiespecie y ordenó a un juez de familia a decidir sobre la custodia de una mascota. Este cambio de paradigma respecto de la naturaleza de los animales como seres sintientes o como sujetos de derecho tiene múltiples repercusiones en materia jurídica, en particular en el ámbito de la responsabilidad penal. Y para hablar al respecto, hemos invitado a Alexander Andrade, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y profesor de nuestro departamento, para conversar al respecto. Bienvenido, Alexander. Buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, Yesid. Un saludo, Camilo. Un gusto estar con ustedes hoy compartiendo sobre este tema. Ahora, en Crimen y Castigo, el debate. Alexander, hace un momento mencionamos dos decisiones judiciales muy significativas en este cambio de visión sobre la protección de los animales. Para comenzar el debate, ¿nos podrías hacer una breve descripción, un breve recuento de lo que fueron esas dos decisiones? Claro que sí. Fundamentalmente, el origen de estas dos decisiones se encuentra en todo el trasiego que se ha venido dando en materia de protección animal, que arranca con la Ley Quinta de 1972, luego la Ley 84 de 1989 y finalmente la Ley 1774 de 2016, que es un punto de inflexión significativo, porque allí por primera vez en Colombia los animales dejan de ser considerados dentro del derecho de cosas, si bien siguen estando insertos desde el punto de vista civil en el régimen de la propiedad, ya no se consideran cosas sino se consideran seres sintientes, es decir, como aquellos que están dotados por la naturaleza de la capacidad de experimentar dolor, sufrimiento, placer, de una manera similar a lo que ocurre con los humanos, ¿cierto? Con los animales, que también somos animales, y en ese orden de ideas, ese basamento del reconocimiento como seres sintientes ha servido también para que la Corte Constitucional en diferentes decisiones, anclada en ese concepto de sintiencia, pues haya tutelado de forma directa la vida de los animales o de forma directa el bienestar animal mediante el retiro del ordenamiento jurídico de diversas normas que permitían actos de crueldad o de sacrificio. Y por esta senda que viene marcada por el derrotero legal y que fundamentalmente ha sido catapultada exponencialmente por el reconocimiento que ha hecho la Corte Constitucional acerca de la existencia de un mandato superior
superior, es decir, un mandato que deriva de la Constitución de protección animal y de bienestar animal, es que termina en uno de estos casos pues reconociéndose que un oso es sujeto de derecho, sujeto de protección y que es posible debatir en sede judicial todo lo relacionado con la protección de sus derechos. Ese es, digamos, que uno de los hitos en esta materia y de los impactos que se ha producido no tanto en el campo penal, sino en el campo del derecho quizá administrativo y en el campo del deber de protección que tienen las autoridades administrativas frente a los animales. Y la otra decisión pues ya es un paso mucho más arriesgado, si se quiere, cuando se reconoce que las familias no están integradas únicamente por seres humanos, sino que las familias pueden estar integradas también por múltiples especies, ¿cierto? Por las mascotas, es decir, que las mascotas se consideran un integrante más de una familia y que pueden llegar a tener una connotación de tal magnitud que permite que a través del derecho de familia y particularmente de las reglas en materia de cuidado y custodia, pues en este caso no personal, sino cuidado y custodia, un juez de familia termine decidiendo, con fundamento en esa reglamentación que tradicionalmente se ha aplicado a los seres humanos, pues un juez civil termine decidiendo de qué manera debe hacerse todo lo relacionado con las visitas y el cuidado de una mascota que otrora integraba a una familia que pues se ha desintegrado por separación de la pareja que la conformaba, de la pareja humana que la conformaba. Alexander, centrándonos un poco en el debate penal del asunto, existe el artículo 339A. ¿Nos puedes comentar en qué consiste ese artículo, qué bien jurídico protege, cómo se ha abordado doctrinariamente el tema? Claro. Bueno, lo primero sobre el bien jurídico que protege es un tema que ha sido ampliamente discutido no solo en Colombia, sino que en los países donde se ha avanzado de forma temprana en materia de protección animal, pues este debate también se ha producido, particularmente Alemania y España. Y lo primero que se debe destacar en torno a la noción del bien jurídico que se tutela es que el legislador tomó la determinación de crear una tipología penal segmentada o separada del bien jurídico medio ambiente. Porque una de las formas de comprensión, una de las líneas doctrinales de comprensión de esta materia es entender que los animales son objeto de protección del derecho penal en tanto integrantes del medio ambiente. Es decir, que si esto se entendiera o se hubiera entendido mejor de esta manera por el legislador, cada vez que yo enjuiciara un acto de crueldad o de maltrato animal, debería determinar que se ha afectado indirectamente el medio ambiente. Entonces, la decisión que tomó el legislador en Colombia es fundamental y trascendental porque separa el bien jurídico del bienestar animal, que finalmente es lo que en última se tutela con los tipos penales del artículo 339A y 339B, que es el concepto de bienestar animal, porque la ley 1774 de 2016 tiene un impacto transversal, si se quiere. No solo impacta en materia penal, sino que también impacta en materia civil, como ya lo mencionamos, a través de ese cambio de paradigma de la definición de los animales como seres sintientes, que si bien pueden estar sujetos al derecho de propiedad y en tanto tal son susceptibles de protección, también son susceptibles de protección de manera independiente en su condición de seres vivos. Y bajo este enfoque es que se traza el principio fundamental, que es el basamento axiológico de toda la protección animal en materia legal, y es el principio de bienestar animal, que lo que nos indica es que la relación que existe entre el propietario o el tenedor de un animal frente a ese animal del cual es cuidador o cuya custodia o cuidado detenta en determinado momento, debe estar regida por el principio de bienestar animal, que implica que se debe velar porque el animal no sea víctima de tratos crueles, de tratos que lo sometan a padecimientos, sufrimientos, dolores, mutilación, cercenamiento, que no padezcan hambre o sed debido inclusive a negligencia. Entonces, este principio de bienestar animal es el que nos permite comprender cuál es la estructura del tipo penal de cara a lo que se busca proteger. Es decir, que la materia de prohibición, que es la conducta coloquialmente conocida como de maltrato animal, consiste en causarle muerte
o lesiones que menoscaben gravemente la salud de un animal vertebrado, ¿cierto? Y con esto, pues, fundamentalmente, claro, quedan por fuera de la esfera de protección, por ejemplo, si yo mato un zancudo o una mosca, ¿cierto? Entonces, bajo esa perspectiva, el concepto de causación de muerte, pues, no tiene mayor problemática, pero el concepto referente a qué implica el menoscabo grave de la salud, pues sí que requiere de una reflexión inherente a el alcance del bien jurídico que se intenta tutelar, que es este concepto de bienestar animal. Y bajo esta égida, pues también una de las discusiones que se han suscitado en esta materia tiene relación con si el tipo penal también cobija el bienestar emocional de los animales. Porque la etología, pues que es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, pues tiene determinado que, por supuesto, los animales, si se quiere, pueden ser referidos como que detentan un carácter o una, entre comillas, personalidad. Es decir, que no solo son sujetos capaces de sentir placer o dolor o sufrimiento derivado de los estímulos físicos, sino que también están en capacidad de sufrir padecimientos emocionales. Digamos que de manera similar a lo que puede ocurrir con un ser humano, que puede estar sometido a situaciones de estrés o sometido a situaciones que le causan tristeza, sometido a situaciones que le causan ira, sometido a situaciones que le causan llanto. De manera similar ocurre con la gran mayoría de animales. Entonces, en ese orden de ideas, esa es una discusión que no está cerrada del todo. Si el padecimiento emocional o la causación de sufrimientos emocionales o del daño psicológico, si se quiere, a los animales queda cobijada dentro del tipo penal o no, porque el tipo penal nos habla del menoscabo grave a la salud, pero en la denominación del delito, pues también se nos habla de ese componente emocional que nos permitiría, sin duda alguna, debatir en torno a esta materia. Alexander, ¿cuál ha sido el efecto en últimas de la consagración de este tipo penal? Porque tú nos explicas, o estamos hablando aquí de que jurídicamente ha habido una transformación de cuáles las categorías que utilizamos para explicar la protección animal y cómo se ha trasladado eso a la vida diaria en Colombia. Hay muchos casos que se investigan por este tipo de delitos, hay pocos, cómo funciona el tema probatorio. ¿Es el derecho penal el camino que necesitaba Colombia para materializar esta transformación cultural respecto del rol que cumplen los seres sintientes en nuestra sociedad? Valentina, yo creo que esa respuesta amerita múltiples aristas. Lo primero es que se debe tener en cuenta que desde el Estatuto de Protección Animal, es decir, la Ley 84 de 1989, existía un haz de sanciones para quienes realizaran actos considerados o calificados por esa ley como de crueldad o de maltrato animal. Estas sanciones, que eran de carácter pecuniario, pues se encontraban altamente desactualizadas porque no estaban ancladas a la noción de salarios mínimos, y a través de la ley 1774 de 2016 pues fueron actualizadas. Y otra de las aristas que afronta esta ley 1774 es no solo el cambio en la regulación en materia civil, no solo el cambio en la regulación penal con la introducción de un tipo penal nuevo, sino también en materia policiva. Entonces, una de las primeras medidas que debería operar acá tiene que ver con las medidas administrativas y de policía. Yo creo que, por supuesto, como el derecho penal en general, pues siempre debe entrar a actuar ante las situaciones de agresiones groseras, graves frente al bien jurídico. Y en ese orden de ideas, creo yo que la senda más correcta para lograr un estatus óptimo de protección y bienestar animal está en la regulación administrativa. Una reglamentación robusta, estricta, con buenos controles, va a generar pues que esta barrera de contención funcione en aras de evitar que tengan que entrar a actuar el derecho penal. Lo segundo, sobre si era necesario tipificarlo, para mí la respuesta indudablemente sí, por dos razones fundamentales. Primero, porque venían presentándose, y como muchos fenómenos en la vida cotidiana en Colombia, venían presentándose actos de gravísima y quizá grotesca crueldad animal. No sé si ustedes recuerdan en una ocasión que se hizo viral un video donde le prendían fuego a un perro vivo, situaciones donde se sometía a animales a tratos degradantes, crueles, que les causaban altísimo sufrimiento, sin que esto pudiera implicar un efecto disuasorio
importante en la medida en que pues los comparendos previstos por el Código Nacional de Convivencia Ciudadana pues no generaban un mayor impacto en esta materia. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la prevención general positiva sí era fundamental introducir esta prohibición en el campo penal para reforzar desde el punto de vista jurídico penal ese estatus o ese estándar de protección animal que nos traza la Constitución. Una cosa, simplemente para complementar la pregunta que hace Valentina, y es que también tenemos que recordar que la Fiscalía General de la Nación hace muy poco crea una unidad de investigación para el maltrato animal en Colombia, que es el GELMA. Es decir, si ha habido algún avance más allá de la simple tipificación del maltrato animal, porque la Fiscalía por lo menos ha asignado algunos recursos humanos, técnicos y económicos a la protección de estos seres sintientes a través de una unidad especial para la investigación de estos delitos. Yo quiero volver un poco atrás al tema del bien jurídico que planteaba Camilo. En los países donde existe una regulación legal de la caza deportiva, ¿cómo se compatibiliza esa actividad con la protección del bienestar de los animales? Bueno, yo creo que en este punto, Yesid, entran en tensión dos nociones que tienen que ver con el estándar de protección animal versus el concepto de tradición o de, si se quiere, una práctica cultural. Y creo yo que en los escenarios en los cuales se establece una protección animal reforzada a través de un tipo penal que sanciona el maltrato animal, bien sea que se entienda que un bien jurídico independiente como el bienestar animal o que estén integrados al concepto de medio ambiente, pues yo creo que es una incongruencia de base y en esto destaco que hay una decisión fundamental de la Corte Constitucional, que es aquella que declara la inexequibilidad de las normas que en Colombia permitían la caza deportiva, que es la sentencia C045-2019, donde la Corte hace un recuento bastante interesante de las razones por las cuales la Constitución está edificada sobre la base o sobre la noción de Constitución ecológica o Constitución verde, de la cual deriva un mandato de protección, que es un mandato de protección que no solo vincula a los particulares, sino que también obliga a las autoridades a tomar acciones positivas orientadas a la protección animal. Y a partir de allí, la Corte, fundamentada en el concepto de sintiencia y con un claro abandono de la visión antropocéntrica, porque en realidad el hecho de permitir la caza deportiva no es más que un rezago de la visión antropocentrista radical, donde se parte de la base de que el ser humano es el ser supremo en la tierra, que es el dueño, el conquistador de todos los recursos naturales y que puede destruirlos, cercenarlos, mutilarlos o disponer de ellos a su antojo. Entonces, esa decisión de la Corte Constitucional representa, pues, creo yo que un trasunto bastante importante de cómo el abandono de la visión antropocéntrica nos debe llevar, es decir, si yo tengo en conflicto, por un lado, un mandato de protección del bienestar animal, ello debe determinar que actuaciones como la caza deportiva, la pesca deportiva o las corridas de toros no estén permitidas, porque el placer, el deleite, la diversión o la recreación del ser humano no es una razón plausible en el plano ni lógico ni ontológico, ¿cierto?, que justifique la permisión de ese tipo de actividades. Y allí hay pues un punto bien importante y es la actividad de caza deportiva puede generar no solo la muerte inmediata del animal, que desde el punto de vista de la filosofía de la protección animal, desde el punto de vista de los estándares fijados por la Corte, lo que se nos indica es la muerte injustificada de un animal no puede ser admisible en el plano de una visión donde todos estamos integrando un ecosistema que es la Tierra, ¿cierto? Porque en realidad los seres humanos no somos dueños del ecosistema, estamos acá como un animal más, somos unos animales adicionales, los otros son los animales no humanos que no están en nuestra especie, pero todos somos animales, integramos un ecosistema y en ese orden de ideas, desde una visión filosófica, pues lo lógico es que yo entienda que no tengo la capacidad de disponer de otro animal simple y llanamente por mi placer o mi deleite. Entonces, creo yo que en esas situaciones donde advertimos coexisten aún la caza deportiva o las corridas de toros, pues en realidad lo que ha habido
habido es un temor, es decir, esto como se dice en el argot popular, han matado el tigre pero se han asustado con la piel, porque entonces, si yo decido proteger a los animales, la protección pues debe ser global. Y la cosa pues es muy sencilla. Si a mí me gusta la práctica del tiro, en lugar de dispararle a los pájaros o a las zarigüeyas, pues yo puedo utilizar discos que son inanimados, que tienen última tecnología, para practicar mi capacidad de tiro deportivo. No tengo que ir a buscar animales en el bosque, y es un poco el mensaje que se encuentra en la base de todo este boom que se ha dado en los últimos años, impulsado sobre todo desde una sentencia hito como es la sentencia C-666 de 2010, que en materia de corridas de toros pues hace unas declaraciones muy importantes, y que es la primera que se refiere a la noción de sintiencia como, y fíjense que esta noción de sintiencia es inclusive anterior a la regulación legal. Entonces, a partir de allí, pues creo yo que cualquier actividad que suponga el sometimiento de un animal a sufrimientos, dolores, padecimientos, cautiverio por fines culturales o recreativos del ser humano, pues debería estar proscrita. Con la consagración de la ley antitaurina, Colombia deja de ser uno de los 8 países, es decir, éramos una inmensa minoría del mundo que no tenía prohibidas las corridas de toros. Y tú ahora mencionabas, bueno, esto se acompaña con una decisión judicial reciente relacionada con la pesca deportiva. ¿Cuáles son los otros pasos que tendríamos que dar en Colombia para estar a la vanguardia en materia de protección animal y sobre todo para generar esta coherencia de la que tú hablas en relación con el mandato constitucional de constitución ecológica y verde y la protección de los seres sintientes? Bien, Valentina, yo creo que justamente el año pasado yo había escrito un pequeño artículo que más era una disertación sobre la línea que ha venido trazando la Corte Constitucional y la línea constitucional y legal que tenemos como base. Y yo me preguntaba si Colombia era realmente animalista, si podía ser catalogada como un país animalista. Y en su momento concluí que no podía ser catalogada como un país animalista, porque en una serie de determinaciones la Corte Constitucional, con temor, creo yo, a los grupos de presión, pues había dicho, sí, somos animalistas, protegemos los animales, pero como hay una minoría a la que le gusta la tortura, que se llama tauromaquia, pues yo la voy a permitir, porque es que es una tradición que ¿cómo voy a respetar yo? Y entonces, fíjense que acá entraban en conflicto el principio de diversidad étnica y cultural con el mandato o el estándar constitucional de protección. Y la Corte, en eso creo yo que había sido sumamente temerosa, la Corte Constitucional, no había dado ese paso y había dejado deferido al legislador la decisión. Entonces, en esa sentencia 666 se nos había dicho, hasta una determinación legislativa en contrario, ¿cierto? El parágrafo del artículo 339b, el parágrafo tercero, pues ese parágrafo nos dice, mire, quedan exceptuados de la tipificación, es decir, no se consideran conductas típicas, aquellas contempladas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, Estatuto de Protección Animal. Y cuando no iba esa norma, allí lo que decía es las actividades de corridas de toro, rejoneo, novilladas, encierros, tientas, sueltas de vaquillas, están permitidas. Entonces, creo yo que con la aprobación de este proyecto de ley, Colombia queda a la vanguardia a nivel mundial en materia de protección animal. Porque con el establecimiento de esta prohibición, que en el proyecto de ley pues no tiene ninguna referencia modificatoria a los tipos penales que están allí contenidos en nuestra legislación vigente, pues surge la pregunta de si se está convirtiendo en delito o no la práctica de corridas de toros una vez entre en vigencia la nueva ley. Y la respuesta es afirmativa. Una vez entre en vigencia la nueva ley, pues realizar actividades de corridas de toro, novilladas, encierros, tientas, suelta de vaquillas, becerradas, va a ser considerada delictiva. Básicamente porque se trata de el parágrafo tercero, pues es por supuesto un artículo que se debe integrar con el Estatuto de Protección Animal. Estatuto de Protección Animal que en el artículo 7º había sido declarado exequible condicionalmente, bajo el entendido de que no existiera una determinación legislativa en contrario, que finalmente ha llegado. Y creo yo que es muy importante, un poco para lograr un equilibrio, ¿cierto? Y no caer en radicalismos excesivos, ¿no? Porque por la senda del animalismo yo puedo llegar a situaciones de locura, como decir, no podemos comer carne, entonces ya se prohibieron las corridas de toros, ahora toca ir por el vegetarianismo. Entonces yo creo que acá, claro, una cosa es hablar de una cultura minoritaria, como quienes se deleitan con la tauromaquia, otra es de hablar de una costumbre, una tradición milenaria que tiene que ver con la seguridad alimentaria.
Pero creo yo que en materia de bienestar animal, pues sí hay aún un camino por avanzar, no tanto en el derecho penal. Creo yo que en el campo penal tenemos una protección más que suficiente. Creo yo también que llegaría a ser excesivo pues pensar en lo que han propuesto algunos, entender que la protección animal, por aquella lógica de igualdad, ¿sí? Todos somos animales, debería estar dentro de los delitos contra la vida y la integridad personal, pues ya me parece un poco excesivo, y más que excesivo, desproporcionado y razonable. Pero sí es importante sobre todo avanzar en el campo de la reglamentación en materia de bienestar animal, en todo lo que tiene que ver con la producción y beneficio de los animales, para evitar esas situaciones de sufrimiento y para evitar que eventualmente lleguen a ser objeto de enjuiciamiento en el campo penal, por supuesto. Alexander, empiezo con una anécdota tonta, y es cuando sale la famosa sentencia del Tribunal de Bogotá de la familia interespecie, que discusión nada cerrada, se acaba de abrir, es una discusión abierta desde luego, la Corte está a punto de pronunciarse, tengo entendido, sobre el tema. Un alumno me preguntaba, creo yo, con cierta perspicacia, me decía, bueno, ¿y si mi papá golpea al perro y hay familia interespecie, eso es maltrato animal o violencia intrafamiliar? Entonces, claro, suena un poco gracioso, y obviamente a través de las estructuras clásicas de tipificación uno podría pues solucionar el problema sin ningún inconveniente, como se hizo en clase, pero sí lo lleva a pensar a uno que eventualmente, y usted lo describía muy bien, empezamos con los animales como cosas, después seres sintientes, ya estamos en una discusión de una familia multiespecie. No puede haber un cruce de estos conceptos que afecte al derecho penal. No expandir demasiado el concepto de estos seres sintientes no puede empezar a causar problemas en la interpretación de tipos penales. Yo creo que el derecho siempre nos invita a una reflexión, y es que el derecho debe ser lógico y debe guardar coherencia con los presupuestos, digamos, de la vida humana, ¿cierto? Del mundo en el que vivimos. Y en ese orden de ideas, planteamientos pues de esa naturaleza son los que yo llamo que pueden llegar a extremos de locura, ¿no? Como por ejemplo señalar que, bueno, entonces mi padre golpeó al perro y vamos a hablar de violencia intrafamiliar porque yo lo consideraba mi hermano. Por supuesto, creo yo que acá las estructuras de imputación dogmática pues nos sirven como una medida de contención, porque en esta materia también hay demasiado activismo, ¿cierto? Activismo ciego, fundamentalista, en ambos extremos, ¿no? Entonces, por un lado está la visión antropocentrista radical, por ejemplo, de quienes defienden la actividad taurina, que dicen, no, es que eso no es sufrimiento, eso no es dolor, sí, yo le clavo unas banderillas, una estocada, yo lo pico, el toro sangra y luego lo mato con la espada, y si no muere entonces con la daga, pero no, el toro no sufre, ¿cierto? Y es un espectáculo y es arte ver cómo el toreo se llena de sangre y todo lo demás. Pero en el otro extremo tenemos la visión radical activista, que no es el bienestarismo moderado, sino el animalismo radical, pues que básicamente nos puede llevar a, o nos invita, no nos puede llevar, nos invita, porque ya existen esas visiones, nos invita a entender que, pues además frente a los animales deberíamos usar lenguaje inclusivo, que los animales son pares nuestros y que como pares deben recibir el mismo tratamiento. Entonces, pues yo creo que aquí es muy importante la racionalidad en la aplicación de las estructuras dogmáticas y la correcta delimitación de los bienes jurídicos, porque creo yo que una cosa son diferentes estadios de protección, diferentes grados de protección, y fíjense ustedes que en últimas la decisión que habla de la protección de los animales como integrantes de una familia multiespecie o interespecie, en realidad no es una decisión que esté orientada a la protección animal, está orientada a la protección del ser humano que más apego siente con ese animal, ¿cierto? O de los dos seres humanos que sienten apego por ese animal y que se disputan quién debería poder cuidar al perro o al gato 5 días a la semana o 3 días a la semana. En realidad, creería yo que el animal no tiene mayor inconveniente en que esté con uno u otro amo, y sería pues también un poco absurdo pensar en que busquemos una forma de preguntarle, ¿no? Mediante labores de espiritismo, de chamanería. Pero fíjense que en esa decisión existe un fundamento que tiene un corte más antropocéntrico que de protección animal, y es: yo a cuál de los dos integrantes de la pareja le voy a otorgar ese derecho de deleitarse o de disfrutar la compañía de su animal.
¿cierto? En últimas puede que redunde en la protección animal, pero no está basada del todo en la protección animal. Los defensores de la tauromaquia afirman que la prohibición de las corridas de toros llevará a la desaparición de los toros de lidia, que son una raza que se cría con el único propósito de estar en corridas de toros. Si eso fuera cierto, ¿no sería un contrasentido que estas leyes orientadas a la protección de esta especie terminaran acabando con la especie? Pues yo al respecto tengo dos visiones, digamos. Por una parte, ese argumento es un argumento fuertemente arraigado en quienes defienden la tauromaquia. Y lo primero que debo manifestar frente a eso es que en realidad pues no existe una decisión de exterminio de la raza, ¿cierto? La raza se terminaría extinguiendo por una simple ausencia de reproducción. Entonces yo creo que acá, en el otro extremo, la otra visión a la que me refiero es de qué manera puede haber reconversión de la actividad económica, porque fíjense ustedes que en lo personal creo yo que la decisión que ha tomado el legislativo en últimas es una decisión radical por la fuerza que han hecho estos grupos de presión, porque si los grupos de presión que defendían la tauromaquia en algún momento hubieran dicho, ok, voy a cambiar mis reglas, no voy a picar, a banderillar, a someter a sufrimientos ni a muerte al toro, quizá cambia la situación, quizá el legislador dice, ok, ¿cierto? Entonces aquí un poco como ocurre con, digamos, un mutatis mutandis, una especie de compliance, ¿no? Si ellos hubieran hecho una autorregulación, dice, bueno, ok, sí, reconocemos que está mal causar sufrimiento, vamos a cambiar. Entonces yo creo que en esta oportunidad hay un año donde se va a poder seguir realizando esta actividad reglamentada por los ministerios de Cultura y Ambiente, maximizando la protección animal, disminuyendo el grado de sufrimiento al que pueden ser sometidos. Y creo yo que en esa otra perspectiva está pues la posibilidad de cambiar de rumbo la utilidad que se le puede dar a la raza de los toros de lidia. Muchas gracias, Alexander, Yesita y Camilo. Aquí podríamos quedarnos conversando porque este es un tema que sin duda tiene múltiples aristas, pero ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, reflexionando sobre los retos que enfrenta el derecho y en particular el derecho penal en relación con el reconocimiento de los derechos de los animales. Gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUSC en X, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.